La gracia de Dios ha sido abundante con todos nosotros. Amén. ¿Saben qué es gracia? Gracia es aquello que recibimos de Dios sin merecerlo. Eso es gracia. Y definitivamente, por lo menos mi persona y mi esposa estamos de acuerdo en que nada de lo que hemos recibido hoy lo hemos merecido, ni siquiera esta grata invitación y menos el privilegio de exponer 2 veces ante ustedes a quienes Dios ama tanto. Entiendo la responsabilidad que esto significa. Ustedes son las almas que Cristo vino a buscar esta tarde y entonces yo entiendo el peso de esta responsabilidad, pero no puedo dejar de notar que es gracia sobre gracia, ¿sí? Que un tipo que hace algunos años viviera en las cárceles, en las calles, hundido en las drogas, que no sabía ni hablar, hoy esté con una segunda oportunidad delante de estas almas que Cristo está buscando. En serio, no. Le he dicho a mi esposa que le he dicho a mi esposa en repetidas ocasiones que podría predicar cada minuto de mi vida el resto de la vida, y es evidente que jamás pagaré lo que el Señor hizo por mí. Así que todo es gracia, es pura gracia. Y cuando lo entendemos así, cuidamos el corazón, porque en el momento en que uno piensa que es que merece algo, el corazón empieza a corromperse. Todo es gracia. ¿Qué podemos merecer que venga de Dios? Les diré, si hay algo que merecemos, es el infierno. Yo debería estar ardiendo ahí. Y de hecho debería estar muerto hace 20 y tantos años. Ha sido la gracia de Dios que me tiene hoy acá. Ha sido la gracia de Dios. La gracia de Dios. La gracia de Dios. Bien, Marcos 3:24 dice, si un reino está dividido contra sí mismo, escuche esto, ese reino no puede permanecer. ¿Escucharon? Si un reino está dividido consigo mismo, o en sí mismo, o contra sí mismo, no puede permanecer, no hay manera de que subsista. La unidad garantiza el éxito. Creo que todos estamos muy contentos de lo que Dios está haciendo hoy, de la gracia que ha derramado sobre nuestras vidas, pero no puedo dejar de pensar en algunos de ustedes que mientras otros nos gozamos de escuchar acerca de tantos milagros y que decimos, yo mismo podría contar algunos milagros, no es hora de tapar el sol con un dedo, y debo decir que no puedo dejar de pensar en los que están oyendo todos estos testimonios y piensan, ¿y por qué yo nunca he visto algo así? Porque entre este gran grupo debe haber gente que está pensando eso. Mientras hemos visto el amor expresado entre las parejas, entre ustedes deben haber algunos que se preguntan, ¿y por qué nosotros no nos podemos expresar el amor así? Decir, algunos nos gozamos y entendemos lo que vemos aquí y decimos, yo lo entiendo porque yo mismo lo he vivido, pero algunos de ustedes han venido justamente porque anhelan eso y nunca lo han experimentado. Pero esta podría ser la tarde que Dios escogió para que hoy te unas a la lista de los que podemos contar un milagro. Amén. Es que no quiero dejar pasar eso, hermanos, porque la verdad es que siempre que Dios le hace a uno un milagro, por ejemplo, de provisión, que yo creo que todos hemos tenido de eso alguna vez, ¿no? Yo recuerdo una vez, recién salido de prisión, y fuimos a hacer un mandado mi esposa y yo, y andábamos con una mano atrás y otra adelante. Ya había nacido mi primer hijo, nuestro primer hijo, que ahora tiene 20 años. Por cierto, no pudo venir, pero le encanta venir a San Carlos. Dice que los hombres aquí sí que son hombres, dice. Él lo dice por la palabra y la sinceridad que tienen los hombres aquí en San Carlos. Él lo dice porque con sus 20 años
tiene una percepción y él dice, cuando un hombre ahí me da la mano, yo siento que lo hace sinceramente. Sí, cuando una familia nos acoge en su casa, yo puedo ver cómo lo ponen todo a disposición. Y quizás los sancarleños no se den mucha cuenta de eso porque están acostumbrados a vivir así y quizás no lo aprecian como lo apreciamos los josefinos, por ejemplo, ¿verdad? Es como cuando uno ha tenido la nariz pegada ahí desde que nació y entonces ahora uno nunca piensa en la nariz. ¿Quién pensó en la nariz hoy? ¿Quién dijo, Señor, te alabo por mi nariz? O sea, nadie, porque estamos tan acostumbrados a andar ahí que hasta se nos olvidó que andamos nariz, ¿sí o no? Y entonces a veces cuando somos muy bendecidos con algo desde toda la vida, luego no podemos visualizar esa bendición porque estamos muy acostumbrados a esa bendición. Pero la gente aquí es muy noble y cálida y tienen cosas bellísimas de parte de Dios. Y yo quiero hacer práctica un poquito de eso y comentar esto acerca de cuando Dios te bendice. Pero hay una realidad y es que ahí queda gente que está esperando en la fila una bendición. ¿Sí me estoy explicando? O sea, mientras algunos pueden contar, ya lo acabamos de ver acá. Y qué hermoso cómo todo esto da la gloria a Dios. O sea, de pronto una madre se para aquí y dice, Dios salvó a mi hija. Y luego se para otro hombre aquí y dice, Dios se llevó a mi hijo. Pero ambos dicen, alabado sea el nombre del Señor. ¡Wow! Eso es el evangelio. Job dijo, Dios dio, Dios quitó, alabado sea el nombre de Dios. Y esa es la verdadera fe. En la iglesia he enseñado con cierto énfasis al respecto. No creas que fe siempre es estar seguro de que Dios tendrá que hacer lo que a ti se te metió. Fe en gran parte también es, porque la palabra fe viene de la palabra griega pistis, que significa confianzas absoluta, ciega en Cristo. Esto quiere decir que yo confío en que Él es mi Señor cuando estoy sano, pero confío en que es mi Señor cuando estoy enfermo. Yo confío en que Él es mi Señor y no me abandonará cuando ha habido provisión, pero también cuando hay escasez. Yo sé que Él no llegará tarde y quizás hoy viva escasez, pero Él me proveerá porque es mi Señor. Eso es fe, es confianza absoluta. Y una vez acababa yo de salir de prisión y mi esposa y yo andamos por ahí con nuestro primer hijo. Para entonces teníamos solo uno, ahora tenemos 3, gracias a Dios. Y pasamos cerca de un restaurante McDonald's. Y a mi hijo le llegó el olor. Y él dice, qué rico, unas papitas. Ay, hermano, ustedes papás me entienden, ¿verdad? Lo que es oír a un hijo desear algo y sentir que no podés. O sea, es que de verdad es duro, ¿no? Nunca olvido, viene a mi memoria en este momento de manera improvisada, otro día que iba en San José, hacía un sol tremendo y llevé a Jimito, lo llevaba de la mano caminando por San José y me dice, porque pasamos al frente de una venta de refrescos y hasta que sudaban así los dispensadores de refresco, hasta que sudaban. Y dice mi hijo, estaba muy pequeñito, dice, yo quiero un fresco de esos, tengo mucha sed. Y yo sentí que algo me apretó el corazón y le digo, hijo, es que no puedo comprártelo. Y él dice, no importa, dame uno. La inocencia de los niños, ¿no? Y como eso te parte el alma. Pero esa vez que estábamos en McDonald's, yo le dije a mi esposa, hagamos una cosa, pasemos y compramos para unas papitas para él nos alcanza. Y vos y yo entramos en un ayuno bien poderoso, nos quedaba más. Y entonces decidimos mi esposa y yo hacer eso. Pasamos a McDonald's y el señor que nos atendió dice, ¿qué le ofrezco? Ya unas papitas pequeñas. Y el señor dice, ¿sí? ¿Algo más? ¿Algo más? Y yo, no. ¿Solamente? Sí, porque ya me estaba pegando color con la... ¿sí? O sea, tras del dolor de no poder comprarle más, que todo el mundo se entere, qué feo, ¿ah? ¿Algo más, caballero? No, señor, solo las papitas, si me hace el favor. O sea, sí, solo quiero comprar las papas, brother. Sí. Ay, Dios, que ya era cristiano, hermano. Si me le tiro encima y lo puñaleo, pues majadero, hermano. Ya me estaba, sí. No, las papas, sí. Y nos fuimos porque pagás acá y luego haces una fila acá para retirar.
Y entonces cuando estábamos haciendo la fila ahí, le digo a mi esposa, amor, a mí también me llega el olor. Y le digo, y sabes, Wendy, en serio, ¿estamos dispuestos a gastar todo lo que tenemos para comprarle unas papas a Jimmy? Y Dios es nuestro Padre ahora. Y Él sabe que a mí también me llega el olor. No sé. Y Él es el dueño del oro y la plata. Entonces yo pienso que, ¿será que no nos compró unas papas también? Mi esposa dice, ya, sí, bueno, no sé, tranquilo, amor. Y seguimos en la fila y cuando nos tocó a nosotros, entonces dicen orden tal, ¿sí? Y nos ponen, hermanos, unos combotes así. Unos combos, un combo, pues combos grandes, ¿sí? Varios. Y yo iba a salir corriendo, pero me acordé que soy cristiano, ya no podía. Entonces le digo, ¿verdad? Con todo el olor y todo, le pegué un narizazo así como para disfrutarle algo. Y le digo, eso no es mío. Y ya le arranqué un buen poco, pero no, eso no es mío. Y me dice, no, ¿cómo no? Esto es suyo. Digo, no, bueno, para ver, no es mío. No es mío. Pero es la orden tal, porque no recuerdo el número. ¿Es la orden tal? Sí. Esa es su orden, Señor, llévesela. Y en serio, yo no sabía que yo iba con un gozo para la mesa, porque comimos bien y hasta guardamos unas hamburguesitas para el desayuno el otro día. Nos quedaron, en serio, una para cada uno para el otro día. Pero de pronto, y cuando Dios hace un milagro de esos y uno se goza, no puede evitar darse cuenta, si tiene los pies puestos en la tierra, que nomás salimos de McDonald's y habían algunas personas hambrientas allá afuera, a los que no les fue suplido en aquel momento, ¿me explico? Y esta es una realidad y tenemos que tener mucho cuidado de no pecar de emocionalistas, entendiendo que todo el mundo vivirá la misma experiencia. La Biblia cuenta, por ejemplo, que en el estanque de Siloé, mientras todos los enfermos llegaban, porque se creía que cuando el agua del estanque se movía, el primero que entraba quedaba sano. Dice que había un paralítico ahí que tenía 30 y resto de años que estaba esperando meter, pues que imagínate la ventaja que llevaban los otros. Por ejemplo, un tuerto apenas se movía, se clavaba seguro, pero el paralítico, ¿cómo le hacía para llegar, no? Entonces tenía 30 y resto de años de estar ahí. Y dice la palabra que Jesús llegó y le dice, ¿quieres ser sano? Y él le dice, sí. Y Jesús obró ese milagro ahí. Pero es curioso observar en las Escrituras que ese lugar estaba así de enfermos, pero dice que sanó a ese. Seguramente Dios sabe qué trato tiene con cada persona. Incluso a veces los espacios dolorosos de enfermedad nos están bendiciendo en alguna área que nosotros no entendemos, fortaleciendo nuestro carácter, aumentando nuestra confianza en Dios. Algo está pasando que no entendemos, pero Dios está trabajando. No obstante, quiero que noten que el milagro que todo el mundo pretende no llega a veces en el momento en que lo esperabas. Entonces no puedo evitar pensar a estas alturas de esta hermosísima convención donde Dios nos ha bendecido tanto, que mientras muchos hemos hablado acá de nuestro testimonio y otros han expresado su profundo amor con sus parejas, incluso de manera física acá delante de todos, entre ustedes habrán algunos que estarán como aquel paralítico que llevaba 30 años y veían a uno sanarse y a otro sanarse y se estarán preguntando, ¿y yo? ¿Y yo qué? ¿Y yo qué? ¿Y yo qué? Bueno, yo sí estoy seguro de algo. Dios no te trajo aquí, y subrayo, no te trajo aquí, porque yo creo que no hay nadie aquí que Dios no haya traído aquí. Quizás no sé si me puedan creer, pero ninguno de ustedes vino porque usted quiso venir. A todos nos trajo Dios, se los aseguro. Y estoy seguro también de que ninguno de acá saldrá hoy sin que se cumpla el propósito para el cual Dios lo trajo. De eso estoy seguro. Ahora, decirte
cuál es con exactitud ese propósito en cada uno, pues no sabría, porque hay mucha gente y las necesidades y experiencias pueden ser muy distintas. Pero yo sé que mi Señor, quien es grande en misericordia, que hace salir el sol sobre buenos y malos y hace llover sobre justos e injustos, hoy no permitirá que nadie que disponga su corazón salga sin algo de parte de Él, de este recinto. Hoy todos saldremos bendecidos de este lugar, y eso puedo asegurarlo, pero dependerá mucho de la disposición que haya en tu corazón, porque si no lo habías notado, el mínimo común denominador entre todos los que hemos testificado es que le abrimos el corazón a Dios. Ese es el mínimo común denominador. Así que no tengo dudas de que si hoy, aún a estas alturas, tuvieras esa inquietud y pensaras, bueno, he escuchado tantos testimonios, pero ¿y mi vida, y mi caso, y mi matrimonio? Vine hoy pensando, si Dios no hace algo, ya pienso en el divorcio. Si Dios no hace algo hoy, nos separamos. Vieja, vamos a esa convención, pues esta es la última oportunidad. Si no pasa algo hoy, nos separamos. Deben haber casos de esos hoy acá. Y no, a ver, yo no quiero decir, tengo una revelación, tengo una visión, quiero hablarte a ti. Es porque, o sea, venir y decir aquí el Señor me muestra a alguien con un dolor de muela. No, pues deben haber como, aquí en este grupo tienen que haber como 7 muelas malas por lo menos. O sea, ¿verdad? Venir yo y decir, el Señor me muestra una muela mala, que solo una le mostró, deben haber como 7. Entonces yo no estoy pretendiendo hablar con algún don de ciencia o de profecía. Sentido común, es sentido común en un grupo tan grande. Mientras uno nos gozamos, mientras a uno se nos dio un combo, cuando pagamos solo unas papitas, deben haber otros que aún perciben el olor y quieren también comer. Pero tengo noticias para ustedes. Dios es fiel y saldrán de aquí con su combo, pero deben disponer su corazón, deben hacerlo. Y para aquellos que están pensando en el fracaso, para aquellos que a estas alturas de la convención dicen, bien, yo todavía, o sea, pues me gozo en lo que ha pasado con todos, pero nosotros no. No siento que haya esperanza para mi matrimonio. Qué lindo lo que Dios ha hecho con todos ellos, pero yo pienso que con el mío ya no hay nada. Yo quiero compartir este mensaje para todos, pero especialmente para esos que a estas alturas de la convención todavía tengan alguna duda, todavía huelan y no hayan recibido su combo, ¿sí? Porque deben haber algunos. No les voy a decir que levanten la mano por razones obvias. No debe ser agradable levantar la mano para decir, yo soy uno de los que todavía tengo ese hueco en mi corazón. Yo soy uno de los que todavía, a pesar de tanto matrimonio exitoso que veo acá, siento que el mío se va por el hueco de una alcantarilla. No vamos a levantar la mano para mostrar eso. Pero por favor, entiende que Cristo te está hablando a ti también. Y aunque quiero compartir este pequeñísimo mensaje con todos, yo quiero que sepas que este es especialmente para ti. Amén. A finales de la Segunda Guerra Mundial, en la noche lluviosa de entre el 2 y el 3 de marzo de 1944, a finales de la Segunda Guerra Mundial, un tren en Italia que tenía el número 8017, y lo pueden confirmar en internet, salió de su estación y a eso de la 1 de la mañana, cuando entró a un túnel en Valbano, un túnel con una profundidad aproximada de unos 4 kilómetros, aquel tren que llevaba 47 vagones, transportaba aproximadamente 600 personas y contaba con 2 máquinas, una en cada extremo. Aquel tren quedó varado dentro del túnel de Valbano, un túnel con una profundidad de 4 kilómetros, de modo que todo el tren quedó prácticamente atrapado dentro. La razón, probablemente el hielo en las vías ferroviarias hacía que la tracción no fuera como debía ser y las ruedas patinaban. Y lamentablemente les estoy hablando de uno de los accidentes o desgracias ferroviarias
más grandes que han ocurrido en la historia. Cientos de personas murieron allí. ¿Cómo fue que murieron? Mientras las máquinas hacían todo el esfuerzo por sacar los 47 vagones del túnel, el monóxido de carbono despedido de los gases hizo que muchos se durmieran y sin saberlo quedaran envenenados. A esto le llaman la muerte dulce. Cuando estás inspirando mucho monóxido de carbono es probable que te duermas, pero también te falte el oxígeno y te envenenes y mueres, y por eso se le llama la muerte dulce. Esto pasó en aquella terrible noche dentro del túnel de Valbano. Las emisiones de monóxido de carbono acabaron de manera suave, indolora, casi imperceptible con la vida de cientos de personas. Como eran tiempos convulsionados políticamente hablando, porque estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial, al menos del final de la Segunda Guerra Mundial, no hubo mucha información al respecto. No obstante, existen algunas versiones de qué fue lo que ocurrió al respecto de por qué no pudieron sacar el túnel, y yo no podría garantizarles cuál fue exactamente, digamos, la versión que ocurrió de manera literal. No obstante, entre las hipótesis me llamó poderosamente la atención una. Se dice que en las investigaciones quedó revelado, por ejemplo, que muchos hacían esfuerzos echándole arena a las vías ferroviarias, procurando lograr tracción en las ruedas del tren, pero que cuando observaron los mecanismos de tracción de las máquinas, porque el tren tenía una máquina en cada extremo, dice esta versión, y haya sido cierto o no, me llama la atención y me parece apropiado traerla a colación para lo que quiero plantear en esta tarde. Esta versión dice que pudieron encontrar que ambas máquinas intentaron sacar al tren del túnel justamente poniendo marcha hacia adelante, hacia donde cada conductor de cada máquina veía. De manera que lo que aparentemente ocurrió, si esta versión es cierta, es que siempre existió la fuerza necesaria para sacar ese tren de ahí, y el grave problema y lo que trajo la desgracia fue que los maquinistas jamás se pusieron de acuerdo y cada uno tiró en una dirección contraria, de modo que se oponían el uno al otro o se contraponían en sus fuerzas. Aquella falta de acuerdo trajo la desgracia. El matrimonio es como el 80-17, es un tren cargado de gente importante, hijos, sobrinos, nietos, tíos, hermanos. Cada matrimonio tiene todo eso, y cada matrimonio tiene justamente o constituye o está constituido por dos maquinistas. Y lo más terrible es que ninguno de los dos se logre poner de acuerdo, y aunque cada uno tenga mucha fuerza tirando en sentido contrario, no puedan llegar a sacar el tren de aquel túnel donde poco a poco observarán cómo aquellos a quienes transportan mueren. La falta de acuerdo produjo el desastre, y es justo lo que produce el desastre en muchos matrimonios hoy. Es necesario ponerse de acuerdo. El llamado de tener a Jesucristo como el dueño de mi vida, Señor de mi vida y gobernador de mi vida y gobernador de mi hogar y mi matrimonio, debe ser un acuerdo tomado entre ustedes dos, señor y señora. No bastará con que usted tenga su forma de sacar este matrimonio adelante y su esposa tenga su propia forma de sacar este matrimonio adelante. Será importante que hoy salgan de ese terrible túnel, o si no, experimentarán una muerte dulce. Es hora de ponerse de acuerdo y llamar a Jesús a sus vidas. Amós 3:3 hace la siguiente pregunta: ¿andarán dos juntos si no se ponen de acuerdo? ¿Cuál creen ustedes que es la respuesta? No. ¿Andarán dos juntos si no se ponen de acuerdo? La respuesta es no. El matrimonio está constituido por votos matrimoniales, promesas que se hicieron en un altar que no pueden ser descuidadas, porque cuando se descuidan, despiden, en sentido figurado, claro,
monóxido de carbono que poco a poco debilita a la pareja y termina con la muerte de toda la familia. El terrible error que muchos cometen es pensar como estos maquinistas que cada uno tiene el poder absoluto de sacar el tren y a su compañero de conducción. Esto no es así. O trabajamos en equipo o es muy difícil. O el matrimonio se pone de acuerdo. Y no me importa agachada las orejas si eso es lo que me corresponde para que nos pongamos de acuerdo y podamos tirar en el mismo sentido y saquemos este túnel de allí, o nos morimos aquí lenta y reposadamente. Ahora, no esperen ustedes que el fracaso signifique una ruptura rápida. Los matrimonios casi siempre se pierden justamente como esta muerte dulce acaba con la vida de las personas poco a poco y sin que se den cuenta. O sea, usted no es feliz hoy en su matrimonio y mañana despierta y dice: ay, ya estamos desgraciados, fíjate, hoy amanecimos desgraciados. Eso no funciona así. Siempre algo empieza a pasar que estamos descuidando, que no atendemos, en donde no nos ponemos de acuerdo, y eso poco a poco destruye el matrimonio, confunde a los maquinistas y pone en grave riesgo a todos los tripulantes, a todos los viajeros de ese tren. Entiéndase, hijos y demás familiares que nos aman. Para que mi punto quede más claro acerca de cómo esto puede ser sistemático y no repentino, porque no, vamos a ver, nadie pierde el matrimonio así. Nadie dice: vieras que teníamos 14 años de ser feliz y mañana nos despertamos, fíjate que nos odiábamos ya. Me levanté en la mañana y yo dije: ¿qué es esto? ¿Qué? Ya no la quiero. Que eso jamás pasa así. ¿O me equivoco? Es algo progresivo, es sistemático. Empiezan a ocurrir cosas, no las atendemos y el mal avanza, como el monóxido de carbono que se expele y luego, sin ser visto, porque no es visible, pero es aspirado, y por no entenderlo y no saberlo, seguimos expuestos hasta que finalmente morimos dulcemente. Así se destruyen los matrimonios, así se destruye la familia. Siempre la ruina en los votos es así, nunca es repentino. Por eso, estimado amigo, estimada amiga, que estás en la posición que expresé al puro principio, de los que todavía están esperando su milagro, debes saber que hay cosas que probablemente puedan recuperarse hoy. Si estás aquí, aunque pienses que a partir de mañana te divorcias, yo quiero decirte una cosa: si estás aquí porque Dios sabe que todavía hay tiempo de reparar las cosas. Todavía hay tiempo. Todavía se puede hacer algo. Jesús está en el estanque de Siloé y Él puede sanarte. No hay duda. Pero tenemos que revisar lo que hemos venido descuidando. Y esto va también para los que estamos bien. Porque los que estamos bien, de pronto podemos empezar a descuidar algunos asuntos de nuestros votos matrimoniales. Y esto puede ser el monóxido de carbono del matrimonio que termine destruyéndolo. Quiero compartir con ustedes, por ejemplo, el mito de Sansón. ¿Y por qué le llamo el mito? No a la historia. Yo creo sinceramente que lo que la Biblia enseña, todo es verdad. Pero cuando digo el mito, me refiero a la parte en particular donde se cuenta que cuando a Sansón le quitaron el pelo, se le fue la fuerza, porque la fuerza residía en el pelo. Bueno, si así fuera, yo fuera el tipo más debilucho de la tierra, pero es evidente que esto no fue así, incluso porque no dice la Biblia que los filisteos tuvieran cuidado de estarlo rapando continuamente. Así que, ¿qué fue lo que ocurrió con Sansón? Permítame compartir esta exégesis, este análisis. Cuando Sansón iba a ser enviado a la tierra, se le habló a quien iba a ser su madre. Un ángel le da un anuncio y le dice: se va a poner en tu vientre a un hombre que será juez de Israel, ¿sí? Y a ella se le dice: él será nazareo, no nazareno de Nazaret, sino nazareo. Dios estableció un voto con ese niño que está ahí. Dios lo escogió particularmente desde antes, porque tiene un propósito que cumplir con Israel a través de ese niño. El voto nazareo, según el libro de Números capítulo 6,
tenía algunas cláusulas que debían cumplirse estrictamente. Por ejemplo, no, el que tenía un voto nazareo no podía consumir nada que fuera de la vid, que fuera de uvas, nada de las uvas, ni jugo, menos el vino, nada de las uvas. El nazareo no tendría contacto jamás con las uvas, en ninguna medida. Otra cláusula de este voto es que el nazareo jamás debía acercarse a un cuerpo muerto. Esa era otra de las cláusulas del voto, otra de las secciones del voto, ¿no? O sea, no podía acercarse a un cuerpo muerto. Y una tercera es que jamás debería rapar su cabeza, debía dejar el cabello crecer, de manera que cuando la gente lo viera de lejos, supiera que ahí había un nazareo y ellos mismos le protegieran de no ofrecerle nada de la vid o de no acercarlo a ningún cuerpo muerto de animal o de hombre. Estas eran las tres condiciones de ese voto. ¿Qué fue lo que terminó con la fuerza de Sansón? Primero quiero decirles qué empezó con la fuerza de Sansón. La Biblia no dice que Sansón tuviera una fuerza per se 24/7. La Biblia, y cuando ustedes hagan su lectura, porque no todo lo que yo diga ustedes deben creerlo, ustedes deben ir a confirmarlo, a hacer lectura como nos motivaba a hacerlo don Ricardo. Cuando ustedes confirmen esto en su lectura, verán que esto era necesario cumplir. Y entonces no podía tener contacto con las uvas, no podía acercarse a cuerpo muerto. ¿Y cuál era la última? A ver si estoy explicando bien. No podía raparse. Exacto. Entonces todo el mundo sabía que ahí había un nazareo, una persona escogida por Dios para una misión especial. Ahora, luego de que entendemos que esto es así, cuando vamos al libro de Jueces, que es el que nos cuenta la historia de Sansón, se nos muestra, y es lo que usted confirmará, que Sansón no es que era fuerte todo el tiempo. Cada vez que Sansón hizo una proeza de fuerza, el versículo bíblico que lo cuenta dice: y entonces vino el Espíritu de Dios sobre Sansón y despedazó al león. Entonces vino el Espíritu de Sansón y hizo tal proeza. No era que él tenía fuerza 24/7. La Biblia dice claramente que en los momentos en que él lo necesitó, el Espíritu de Dios vino y le proveyó esa fuerza sobrenatural. Entonces no era una fuerza muscular humana, era más bien una decisión y un apoyo sobrenatural, algo que venía del cielo y que llegaba en momentos específicos. ¿Me estoy explicando? Ahora bien, ¿qué pasó con la conducta de Sansón? Bueno, Jueces capítulo 14 nos dice que Sansón organizó un banquete, y en aquella época y en esa cultura no había banquete sin vino. Y no fue que lo invitaron y fue, no, lo organizó él, fíjate vos. Entonces, dentro de las secciones del pacto, o más bien dicho de los votos, del voto nazareo, ya él había violentado una de las cláusulas, ¿sí o no? Luego, si usted presta atención, en los capítulos 13 y 14 se nos cuenta en una oportunidad que Sansón mató a un león y luego se fue a hacer lo que andaba haciendo. Cuando él vuelve, dice la palabra que encuentra un panal de abejas en el hocico del cuerpo del león, del cuerpo muerto. ¿Qué decía esa segunda cláusula acerca del voto nazareo? No se podía acercar a cuerpo muerto. Bueno, pues no se acercó. Dice que fue y arrancó el panal y se lo iba comiendo. Y el papá, que no sabía nada, llegó y convidó al papá y a la mamá. Fíjate vos que eso le pasa a más de un papá. Mi mamá me dice ahora: papi, ¿cómo yo me vine a dar cuenta tan tarde que usted era un maleante? Ay, mami. Bueno, ¿cuántas veces mamá viendo tele, en Tele Nuevo? Fíjate vos. Y mamá contentísima porque el hijo era buenísimo. Hijo, se me fregó la licuadora. Tranquila, mamá, mañana hay licuadora aquí, ¿no? Y mamá decía que cómo yo me vine. ¿Cuántas veces yo le di a mamá de comer del panal de miel que estaba en el cuerpo muerto? Y ella no sabía. Esto hizo Sansón. Así que tenemos que ya había violentado esta parte de las uvas, ya había violentado esta parte, y luego en otra oportunidad él mata a 30 hombres
porque había hecho una especie de apuesta con otros y la perdió, y lo que tenía que pagar eran unos vestidos. Así que mata a 30 hombres, y él, que no tenía que acercarse a cuerpo muerto, dice que fue y les quitó las ropas para llevar las ropas y pagárselas a otra. Segundo extrae, ¿sí o no? ¿Qué le quedaba? El pelo, brother. Y encima, no voy a contar toda la historia, creo que es muy conocida, así que no voy a ir a los detalles, pero todos sabemos qué pasó al final, ¿no? O sea, Dalila lo convence y él termina diciéndole que su fuerza está en su pelo, lo cual era mentira, pero eso provocó que le cortaran el pelo. Ahora, ¿qué le quedaba ya de todo el voto? Nada. Y entonces, ¿qué fue lo que quitó la fuerza de Sansón? Dice que cuando entraron los filisteos por él se levantó pensando que los iba a destruir, como siempre pasaba. Pero curiosamente dice el texto así: pero Sansón no sabía. Oiga, esto es terrible, esto es doloroso. Dice que Dalila le dice para probarlo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y él se levanta para hacer los añicos como siempre. Pero dice el texto bíblico: pero Sansón no sabía que el Espíritu de Dios esta vez se había apartado de él ya. Escúchame bien, a Sansón no lo capturaron porque le cortaron el pelo. Sansón terminó tan terriblemente como terminó porque él no cuidó las condiciones de su voto. Porque una vez, cuando violó esta condición de no tener contacto con las uvas, no se preocupó. Pensó quizás que esto no era nada, le quedaban 2 condiciones. Luego se acercó a cuerpos muertos y más tarde, perdió el cabello. ¿Entienden lo que estoy tratando de plantear? Esto es sistemático. Así es como los votos se rompen. Uno no aparece siendo el esposo que la mujer no sabía que tenía en la mañana. Esos cambios son progresivos. Aquel galán romántico y cazador de cuando eran novios se fue transformando poco a poco en una especie de bestia peluda, pero eso no apareció de una vez de un día para otro, ¿cierto? Eso no pasa así. De pronto, recordemos qué dijimos en el altar. Pero ¿qué prometimos? ¿Qué cosas prometimos? A ver si todos participamos. Amar. ¿Qué más? Respetar. Ser fiel. ¿Qué más? Cuidarla en toda condición, hasta que la muerte los separe. Si se dan cuenta, un montón de cosas dijimos ahí, y no nos damos cuenta que un día, como Sansón, simplemente violentamos una de las partes de esos votos, porque esos fueron votos delante de Dios, ¿sí o no? Claro, son votos delante de Dios cuando uno se casa. ¿Sí? Es un voto como el que Sansón tenía. Y la violación sistemática de las partes de ese voto va debilitando la fuerza de ese matrimonio, como ocurrió con Sansón. Y finalmente, el matrimonio muere. Así que de pronto, y el primer día que nos gritamos, ya hubo una violación. El primer día en que miramos a la mujer que no era nuestra y la deseamos en nuestro corazón, ya hubo otra violación. Y no le hacemos caso. Y ahora decían unos hermanos aquí: tengamos cuidado de cómo el Señor nos llama. Decía mi muy apreciado hermano Mauricio, a quien tengo el placer de conocer, a él y a su esposa hace algunos años. Decía: ¿cómo quiere? ¿Con anestesia o sin anestesia? Decía Mauricio. Y de pronto no nos damos cuenta de que hemos violentado otra parte del voto. Cuando levantamos la voz, cuando decimos palabras inapropiadas, cuando usamos indiferencia, cuando cogimos lo que era para el hogar y lo utilizamos en otra cosa. El voto se va lesionando poco a poco, y eso es lo que va terminando con la fuerza de aquella relación, hasta que finalmente todas las condiciones del pacto han sido rotas, y no nos damos cuenta, y uno dice: yo no sé qué pasó. Como no prestaste atención a lo que pasaba. Pero créeme, sí sabes lo que pasó. Jesucristo nos ha enseñado esto para que lo entendamos. Está en su palabra. La Biblia dice: las pequeñas zorras son las que destruyen los viñedos. Porque en aquella época se hacían grandes cercas para que las zorras no entraran a destruir los siembros de uva.
pero no pensaban en los agujeritos pequeños que sí dejaban pasar zorritas pequeñas y estas destruían los viñedos de todos modos. Y la palabra dice, las pequeñas zorras son las que destruyen los viñedos. Un matrimonio, algunos dicen, mi matrimonio se rompió por el adulterio. No. Ese fue el último golpe. Ahí fue donde perdiste la melena. Pero hacía rato te habías acercado a animal muerto, hacía rato habías probado las uvas, ¿o no? Claro. Desde que ella te decía con quién está hablando y ya, ¿con quién va a estar hablando? Con el patrón. Tenía muy alto el volumen, el teléfono, y no se oía la voz de tu patrón. No, el patrón mío no, el patrón de Luis, un amigo mío. La patrona, digo, ¿no? Travesti, así. Y no nos damos cuenta que empezamos a dañar el voto matrimonial. Y un día cuando nosotros decimos, mi matrimonio se perdió por tal cosa, es justo lo que la gente cree hoy. Sansón perdió la fuerza porque le quitaron el pelo. No, eso fue lo último. Pero sus fuerzas se empezaron a debilitar porque provenían del Espíritu de Dios. Y cuando él empezó a violar las pautas o las cláusulas del pacto, del voto, digamos más bien, o mejor dicho, entonces el voto perdió toda su fuerza. Y dice, Sansón no sabía que el Espíritu de Dios se había apartado de él. Miren, ¿cómo vamos a estar juntos? Tirando en direcciones opuestas y no dándonos cuenta que esto nos va a matar y no hacer algo. ¿Cómo vamos a seguir con las prácticas diarias y pensar que eso no es monóxido de carbono, que aunque no se ve, no tiene un olor que podamos distinguir, nos va a matar? Incluso aquellos que hoy estamos bien debemos cuidarnos de estos detalles, porque la Biblia dice, mire el que esté firme que no caiga. Nadie está exento de descuidarse en sus votos matrimoniales y permitir que se empiece a debilitar poco a poco la relación. Nadie saca una inspirada mala palabra si antes no ha empezado con un tono de voz alta. Nadie saca un desprecio humillante delante de otros si antes no ha habido indiferencia en la casa. Hay cosas que ya venían gestándose que no les prestamos atención, los detalles que no tenemos, las cosas que sabemos que son importantes para ese matrimonio y no estamos haciendo. Amaditos, amaditas, eso es monóxido de carbono, eso es violar las partes del voto matrimonial y estamos debilitando la relación, y todos los pasajeros de este tren podrían sufrir las consecuencias. La familia es importante. La familia es importante. Lo diré otra vez, la familia es importante. 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 Es más importante que mis anhelos locos. Es más importante que las motivaciones que yo tenga soñando con algún proyecto que lesione la relación. La familia es más importante, porque la familia es justamente la sociedad donde tú perteneces. Eso no se puede desintegrar. Nosotros como varones, en el caso de los varones, claro que tenemos una responsabilidad ministerial en nuestras casas. Tenemos que ser gobernados por Dios y debemos llevar ese gobierno a la familia. Pero es que hoy los padres no están pendientes de si los hijos oraron para dar gracias por los alimentos. Hoy no estamos pendientes de tomarnos de la mano y leer juntos la Biblia, hacer un ayuno hoy en familia, buscar el rostro de Dios. Estamos descuidando detalles. El tiempo está pasando, la relación se está debilitando y estamos poniendo en riesgo terrible la familia. Yo dije que la familia es importante, pero también soy testigo de que esto es algo difícil de entender para algunos, hasta que la pierden, hasta que ya no la tienen. No tienes una idea de la falta que puede hacerte esa persona con la que sientes que ya no quieres vivir.
No tienes una idea. No tienes una idea de cómo puede ser. Gracias, hermano. No tienes una idea de cómo puede ser que te duela, como no te imaginas, perder aquello que en algún momento hasta deseabas perder. No cometas ese error. No lo cometas. Si aún queda alguien aquí que está pensando en la separación, déjeme decirle que está a punto de cometer un grave error. Lo que pasa es que mientras estamos jóvenes y fuertes no sabemos apreciar esto, hasta que un día, por cosas del destino o de esas líneas de Dios que tiran con cierta fuerza hacia su trono, como lo han manifestado algunos exponentes esta tarde, por esas cosas de la vida, hasta que no es que por una de esas cosas de la vida, uno termina necesitando en la cama de un hospital que alguien lo limpie. Y se da cuenta uno de que entre todos los 7.600 millones de personas que existen actualmente en el mundo, solo hay una persona con la que yo no sentiría una vergüenza absoluta para que me limpie, y es mi esposa. La vieja con quien yo haya peleado, pero al final es la persona con quien yo tendría la confianza de que esto pase. ¿O me equivoco? ¿Alguien piensa distinto? ¿Saben cuánto vale la familia? ¿Saben que la familia es una institución de Dios y que hay votos en la familia que ustedes no pueden lesionar? ¿Saben que cuando estemos viejos entenderemos el valor de la familia? ¿Saben que cuando estemos ancianos entenderemos lo que significa tener un chico que me dice abuelo y se sienta en mi regazo? ¿Saben que es hasta que estamos viejos que podremos entender lo importante que es tener todavía a alguien al lado? ¿Se imaginan lo que es despedirnos de esta tierra en el lecho de la muerte sin estar tomado de la mano de aquella persona que tomado de la mano hicimos un voto alguna vez hace algunos años? ¿Saben lo que eso significa? Si acaso esto no significa mucho para algunos que parecen haber tomado ya la decisión, yo quiero compartir con ustedes un par de anécdotas de las cuales fui testigo. Una mientras todavía descontaba mis últimos años de prisión y ya yo había entregado mi vida a Cristo, porque como dije, creo que lo mencioné en la exposición pasada, cuando yo vine a los pies de Cristo, pues tuve que darle al César lo que era del César, sí lo había mencionado, ¿verdad? Así que tuve que ir a descontar algunos años que me quedaban pendientes, y justo ahí fue donde empezó mi ministerio, ahí fue donde yo empecé a estudiar teología, y fue ahí donde empecé a predicar este evangelio hace muchos años. Fue ahí. De hecho, aunque haya participado en otros seminarios, siempre he creído que el seminario más exitoso, las experiencias más enriquecedoras para el ejercicio de mi ministerio hoy, yo lo obtuve en prisión. Porque dice la palabra que donde abunda el mal, sobreabunda la gracia. Y es impresionante cómo Dios estuvo conmigo allí en ese tiempo. Ahora ayer él me decía, Jimmy, ¿por qué no nos compartís aquella cuestión que había pasado que vos nos contaste un día? Bueno, me saldría un poquito del tema, pero por ahí podría contarlo tal vez. El asunto es que donde abunda el mal, sobreabunda la gracia. Y allí adentro tuve una experiencia que me hizo entender un poco cuánto vale la familia. Y otra la tuve cuando ya en libertad, muchos años después, trabajando como terapeuta de un instituto, me tocaba atender una comunidad de indigentes ancianos en el sector de Alajuela. Me voy a reservar su nombre porque no tengo el permiso para mencionarlo y debo ser respetuoso con eso, ¿de acuerdo? Pero este par de experiencias me hicieron entender en esta vida cuánto es que vale una familia, y hoy quería pues compartirlas con ustedes por si alguien todavía no entiende cuánto vale una familia. Estando en prisión y enseñando sobre la Biblia a todos mis compañeros de pabellón, en una oportunidad uno de los que nunca escuchaba la palabra sí pensó que yo sería la persona apropiada para hacer algo que era prohibido. Cuando le pregunté por qué me escogió a mí, él dijo, porque entiendo que vos sos un tipo de palabra, porque temes a Dios. Ok, entonces si vos me decís que de tu boca no sale nada, sos la única persona aquí en la que yo podría confiar. Porque otro día, ¿cómo vos predicarías si sabes que me mentiste? Bueno, ¿y qué es lo que querés que yo haga? Y él me dijo, bueno, escúchame bien. Ya sabes que fulano, sutano y mengano aquí me ayudan a meter droga, ¿cierto? Sí.
Bueno, he coordinado con ellos que me hagan pasar un poco de ácido, el que se utiliza para probar el oro, ¿sí? ¿Saben a qué me refiero? ¿Sí? Ácido que si se lo pones a una joya como esta que ando yo aquí, me voy sin nada, porque el ácido lo deshace. Pero si es oro, no, lo limpia solamente, pero no lo deshace. Ácido de ese que los joyeros usan para probar que algo es oro. Es decir, que lo que no es oro lo deshace. Entonces él me dice, yo ya coordiné para que me pasen un frasquito de ácido. ¿Y eso? Y bueno, ¿y dónde entro yo? Él dice, quiero que vayamos a las cloacas, ahí se le dice las cloacas al lugar donde uno medita, ¿sí? Y donde hace caritas, ¿sí? Donde hace mimo. Y él me dice, yo quiero que vos vayas conmigo ahí en alguna hora y me pongas unas gotitas de ese ácido en los ojos. Yo le dije, fulano, pero estás loco, brother. Si te pongo ácido en los ojos. De hecho, cuando he escuchado el testimonio de Mauricio, entiendo que algo así fue lo que ocurrió, ¿cierto, Mauricio? ¿Ah? Entonces, yo le dije, pero si te pongo ácido en los ojos, vas a perder los ojos, brother. Vas a perder los ojos. Y qué hermoso ahora cuando Mauricio nos decía, hasta que quedé ciego pude ver. Este hombre me dijo entonces, bueno, de eso se trata. Yo le dije, pero ¿por qué quieres perder los ojos, brother? Y él dice, mi abogado me garantiza que si pierdo la vista, me va a poder obtener la casa por cárcel. Y me dice, Jimmy, tengo 33 años preso. Tengo 33 años de no dormir con mi esposa. No he visto crecer a mis hijos. Estoy separado de ellos. ¿Sabes cuánto me duele? Ahora estoy viejo y no sé cuánto me quede. Y yo quiero terminar mis días con ellos. Si quedo ciego, el abogado me garantiza que me conseguirá la casa por cárcel. Y aunque ciego, podré dormir abrazado de mi esposa. Podré estar en compañía de mis hijos. ¿Entendés lo que te digo? Haceme el favor. Aquello me conmovió y por supuesto no pude complacerlo, es obvio, pero sí me dejó pensando cuánto vale una familia y la compañía de una familia que un hombre está dispuesto a dar los ojos. En otra oportunidad, trabajando como terapeuta en este lugar que les mencionaba, había una personita ya anciana. Cuando él me había hablado de su vida, me había contado que había sido un hombre muy próspero económicamente, había tenido muchos negocios, mucho dinero. Se veía que el señor había sido muy guapetón, porque ya viejito y desgastado, se veía guapo el viejo todavía. Y él estaba sentado en una silla de ruedas, sostenido porque le amarraban una cobija por el respaldar de su sillita de ruedas para sostener su tronco, porque ya no tenía fuerza ni para sostenerse en la silla, así lo tenían amarrado y él permanecía como esgonzado, ¿sí? ¿Sí me explico? Él permanecía así, tenía un cáncer terminal, le habían dicho que le quedaba poco tiempo, y cuando me dieron la noticia de que me tocaba, que me tocaba atenderlo, yo me preocupé mucho, porque yo dije, bueno, ¿y por dónde le entro a una persona que lo ha perdido todo? A una persona que encima de que lo ha perdido todo, ahora está viejo, cansado, que le han dicho que va a morir pronto, que está pegado a una silla de ruedas y que sufre dolores terribles todos los días. ¿Cómo yo atiendo a una persona así? ¿Cómo yo puedo ayudar a una persona así? Pero me asignaron el caso y yo dije, bueno, ni modo, pues tengo que hacerlo. Llegué en aquella tarde-noche, porque trabajábamos con ellos tarde-noche, a atenderlo e ideé un plan. En una vida tan complicada, yo tenía que escoger una de las áreas para trabajar. Mentira que iba a poder trabajarlo en todo ese conflicto, me explico. O atendía el tema de su preocupación por el dolor físico, o atendía el tema de que ya se iba a morir, o atendía el tema de que lo había perdido todo. O tenía que ver qué atendía, pues yo no podía atenderlo todo. Tenía solo 45 minutos para atenderlo. Así que me senté frente a él y le dije, don fulano, mire, si yo fuera un genio capaz de concederle un deseo, solo uno,
¿usted qué me pediría? Entonces yo dije, si él me dice recuperar toda mi finanza, bueno, voy a trabajar por esa área. Si él me dice que estos dolores se me vayan, voy a trabajar por esa área. Si él me dice pararme de esta silla, salir y ver otra vez el sol, voy a trabajar por esa área. Fue tremendo porque aquel día yo había salido disgustado con mi esposa. Y sabe Dios que cuando salí iba pensando en la posibilidad de separarme. Así me fui disgustado de la casa y me tocaba atender a este señor. Y cuando le dije esto, oye, si yo fuera un genio y te dijera, mira, te puedo conceder solo un deseo, ¿qué me pedís? Y me quedé esperando. Yo dije, lo que me diga por ahí trabajo. Pero cuando me dijo lo que me dijo, había que trabajar conmigo. Porque aquel hombre, esgonzado en su silla, que ya casi no podía hablar, con sendo esfuerzo levantó un poco la frente y tratando de mirarme a la cara me dijo, si pudieras concederme solo un deseo, yo te pediría que yo pueda salir solo una hora de este lugar, tener una casa donde llegar y que una mujer me espere y un niño se siente en mis regazos, me abrace la pierna. Y yo dije, Dios mío, y yo vengo pensando en separarme, pero qué clase de malagradecido. Este hombre no pidió pararse de la silla. Este hombre no pidió que se me vayan los dolores. Este hombre no pidió que ya no tenga que morir, que se vaya el cáncer. No pidió nada de eso. Ese hombre consideró que sería más valioso tener una hora para tener una familia donde llegar. Aquella noche, después de semejante lección de parte de Dios, entré, toqué la puerta y abracé tanto a mi esposa. Imagino cuánto se habrá confundido porque haga chiva. Y cuando regresé yo era una bolsa de dulce. Pero es que de verdad me conmovió esto. ¿Cuánto vale una familia? Estimado hermano, estimada hermana, la familia es una institución sagrada creada por Dios y vale la pena pelear por esto. Y yo he podido observar hoy con tremendo gozo, y lo digo no demagógicamente, sino con toda la sinceridad de mi corazón, he podido presenciar con sumo gozo cómo la fraternidad que empezó reuniendo hombres se ha abierto, entendiendo que es necesario también reunir a las mujeres, y ahora están pensando en los jóvenes, porque de alguna manera Dios le está diciendo a esta fraternidad, la familia es importante, y ahora hay un siguiente nivel, y yo quiero que mi gloria cobije ya no un hombre individualmente, sino a su familia. Yo quiero rescatar su familia. Ya yo no quiero simplemente llevar un hombre al cielo, quiero llevar su familia al cielo, su familia. Y esta es tu gran oportunidad, si tan solo hoy en verdad tomaras la decisión. Ahora, yo sé cuál es el argumento que puede seguir después de lo que he dicho. ¿Sabe, amigo? Eso me dirán algunos. ¿Sabe cuál es el problema con lo que usted nos está diciendo? Que ya a mí me cortaron la melena. Ya yo violé todo. Ya me acerqué a las uvas, ya estuve cerca del cuerpo muerto, ya me cortaron el pelo, ya yo violé todo. Entonces, ¿qué tal si hoy hacemos votos de nuevo? ¿Qué tal si hoy hacemos votos nuevos? Bueno, ¿qué? ¿Quieren rescatar su casa o no? Yo haría lo que fuera por esos dos niños, el chico que tengo en casa y esa mujer. Daría la vida. Escuchen esto, es tremendo. Pero si yo les preguntara, ¿cuántos estarían dispuestos aquí de dar un riñón por su mujer, aún a expensas de que se divorcien? Seguramente, y es más, lo voy a hacer. ¿Cuántos darían un riñón aquí si su esposa lo necesitara para no morir? Mire. ¿Cuántos darían ese mismo riñón por un hijo, por una hija que lo necesite? Levanten la mano. Mire. ¿Cuántos darían su corazón a sabiendas de que luego de que le pongan anestesia jamás volverá a despertar, pero dormirían sabiendo que su corazón latiría en el cuerpo de aquel cónyuge o de su hijo o de su hija? ¿Cuántos lo harían? El corazón, el riñón. ¿Acaso no están dispuestos
a dar solo un poco de humillación. Dios no les pide hoy un riñón. Dios no les pide el corazón. Dios solo les pide que sean humildes, que se vuelvan a su pareja y le digan: ¿sabes qué? No me pienso separar de vos. No pienso dejar que mi familia se pierda. Si estamos dispuestos a dar un riñón o el corazón, no podemos dar esto, porque si no podemos dar esto es mentira que daríamos un riñón. Hay cosas que se dicen, pero luego hacerlas es distinto. Se lo digo yo, que he visto la muerte bien cerca. No es lo mismo, decían los viejitos, verla venir que hablar con ella. ¿Y en qué se da cuenta uno? En esto, uno dice: ¿quién daría el corazón? Y todos levantamos la mano. Luego yo les digo: ¿quién se volvería a su familia y le pediría perdón? Y ya luego ninguno quiere. Bueno, algunos no quieren. Entonces hay una contradicción ahí, ¿no? ¿Verdad que sí? Dice la palabra en Jeremías: engañoso y perverso es el corazón del hombre. ¿Quién podrá escudriñarlo? Que te pueden prometer el corazón, pero no se humillarían delante tuyo. No te pedirían perdón. No bajarían la cabeza con tal de que el hogar se salve. ¿Cómo es posible? ¿Qué estás esperando? ¿Entender que vale más el hogar que unos ojos? ¿Entender que vale más el hogar que salir de un cáncer, que levantarse de una silla de ruedas? ¿Qué estás esperando? No esperes hasta entonces. Lo han dicho otros aquí. No esperes hasta entonces. Hoy es el momento en que Dios te llama a hacerlo. Hoy no puede salir por esa puerta ningún hogar destruido. Hoy Dios va a operar ese milagro. Hoy todo el mundo saldrá con su combo de este lugar. Si tan solo estamos dispuestos a dar, no el riñón, no el corazón, no una extremidad, pero un acto de amor, un acto de humillación. Vuélvete a los tuyos si los tienes ahí ahora mismo y dile: mira, el Señor me ha hablado. ¿Y sabes qué? No he hecho todo perfecto, no lo he hecho todo bien, pero yo quiero que mi casa se salve. Yo quiero que este hogar se salve. Mira, perdóname por estar violentando las partes de estos votos que hicimos alguna vez, pero yo quiero hacer promesas nuevas y que a partir de ahora se cumplan. Si tiene a sus hijos, dígale: hijos, yo en verdad les amo y sí daría mi corazón, sí daría mi riñón, sí lo daría. Escucha, sí lo daría. Y estoy dispuesto a dar lo que Dios me pida hoy. Y si Dios me pide mi vida hoy, la daré. Si tengo que humillarme hoy, me humillaré. Pero yo y mi casa tenemos que servir a Dios. Yo no puedo ver cómo mi familia se va por un hueco. Yo no puedo despertar mañana en otros brazos, viendo otros niños o no viendo los míos. No puedo, no debo. Esta familia que Dios me ha dado es mi primera iglesia y debo defenderla valientemente. Debo cuidarla. Y si hasta el día de hoy he descuidado algunos detalles de mis votos, hoy puedo hacer votos nuevos. Hoy puedo prometerles que voy a ser esa persona que tengo que ser delante de los ojos de Dios. Si Él gobierna mi vida y Él produce este milagro en mí, dile al Señor: Señor, estoy dando un paso de fe, estoy dando un paso de humildad. Pero en la conferencia anterior también acepté que no podría hacer nada si tú no lo haces por mí. Te pido que ahora, en serio, muy en serio, entres en nuestras vidas. Gobierna mi casa, gobierna a mis hijos, gobiérname a mí y salva mi hogar, salva mi familia. Haz que nos vayamos de aquí de modo que a cualquiera de nosotros, a quienes nos pregunten, podamos decir: Jesucristo es nuestro Señor. Señor, sálvanos, sálvanos. Como dijo aquel centurión cuando te pidió sanidad por su criado y tú le dijiste: vamos allá. Él te dijo: no soy digno de que entres en mi casa, pero sé que si tú dices la palabra, mi siervo sanará allá donde está.
Señor, como el centurión, hoy aplicamos esa misma confianza en ti, esa fe, y te decimos, Señor, aunque mis hijos no estén aquí, si tú das la palabra, Señor, las cosas podrían mejorar con mis hijos, con mi esposo, con mi esposa. Si tú das la palabra, si tú das la orden, si tú entras en nuestras vidas, nosotros no tenemos la fuerza, no tenemos la capacidad, pero tú en nosotros lo puedes hacer. Señor, sálvanos, sálvanos, sálvanos. Hoy no quiero pensar solo en la salvación individual, quiero creer en la salvación de mi casa, en la salvación de mi hogar. Quiero estar en la próxima conferencia. Quiero decirle a Gerald, dame un espacio, porque tengo que decir que en la última conferencia iba a dejar mi familia, pero hoy vengo a decir que yo también soy parte de los testimonios que cuentan la gloria de Dios. Señor, escucha a aquellos que se humillan en esta hora y entregando sus vidas y humillándose delante de los suyos, están dispuestos a hacer tu voluntad para que tú les salves no solo a ellos, sino a toda su casa. Te lo pido en el nombre del Señor. Y ustedes y yo digamos juntos: Señor, gracias por hablarme, gracias por darme esta esperanza. Confío en ti. Yo y mi casa te serviremos. Amén. Versículo 27.